Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo C. Como siempre, un tema de gran relevancia, el que traen las lecturas de hoy para cada uno de nosotros. Vamos a hacer el comentario y, como siempre, les invito a que luego mediten, reflexionen sobre estas lecturas, las vuelvan a leer con calma y dejen que esa palabra poco a poco vaya transformando, porque esa palabra es palabra de Dios y por lo tanto es viva y eficaz, va transformando interiormente nuestro corazón. No nos limitemos solamente a la parte intelectual de conocer y entender los datos, que es siempre el punto de partida, ¿no? Entender lo que dice, pero no es la meta. La meta es dejar que esa palabra, ya sabiendo lo que dice, me interpele y yo le responda al Señor, primero con mi interioridad, mi corazón, mi boca, y luego, por supuesto, con mi vida. Comencemos. Primera lectura. La primera lectura este domingo está tomada del libro de la Sabiduría, en el capítulo 18, versículo 5 del libro de la Sabiduría, comienza una sección que es la que cierra el libro, es la sección final del libro, y que está dedicada a la noche de Pascua. La famosa noche de Pascua que vivieron los hebreos en Egipto y que es el momento culminante de la acción de Dios para salvar a su pueblo de la opresión a la que estaban sometidos allí en Egipto. La liberación de los antepasados y el juicio de los opresores son confirmación de la promesa anunciada por Dios de que salvaría a su pueblo. Es decir, Dios promete y Dios cumple. Y esa liberación y el juicio de los opresores, o sea, liberación de los hebreos, condena de los egipcios, castigo de los egipcios, que se lleva a cabo según prometida por Dios, es lo que fortalece la fe del pueblo, porque Dios sigue prometiendo, Dios sigue anunciando que seguirá actuando y seguirá haciendo cosas. Y entonces, ¿la garantía cuál es? Pues que ya lo ha hecho en el pasado. Esto es bien importante, también para nosotros, en el sentido eclesial general, mundial también, por supuesto, pero personal. Por eso la relación con el Señor personal es indispensable para vivir una vida de fe. No podemos simplemente quedarnos con un rito vacío o un rito superficial una vez a la semana. Tenemos que entrar en relación personal con el Señor. Tenemos que verlo actuar en nuestra vida, porque Él nos sigue llamando a una mayor plenitud y nos sigue prometiendo esa mayor plenitud, y si nos dejamos, nos la va a dar. La prueba está, y así debe ser para cada uno de nosotros, en que ya nuestro éxodo ha comenzado, desde el momento en que comenzamos a creer, ya con uso de razón, aunque nos hubieran bautizado de niños, hemos comenzado a creer y hemos comenzado a dar pasos y hemos visto cómo el Señor nos está sacando de la esclavitud del pecado y nos está llevando a la tierra prometida, que no es otra que la comunión más plena con Él, con la Santísima Trinidad. Así que esta acción con la que, según el texto, una sola acción servía para salvar a los inocentes y castigar a los enemigos, es evidencia, es prueba contundente de que se puede confiar en Dios. Dios es digno de fe porque Dios promete y cumple. Recordemos que los egipcios habían decretado hacer morir a los primogénitos varones de los hebreos, ¿verdad? Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 15 al 22.
No querían que se reprodujeran los egipcios porque tenían miedo a que fueran más numerosos y se les rebelaran, y por lo tanto había decretado el faraón que todo primogénito varón tenía que morir. Moisés, que es primogénito varón, se salva cuando su madre, como conocemos también por el relato del Éxodo 2, capítulo 2, versículos 1 al 10, su madre lo coloca en una canastilla sobre el río Nilo y allí lo encuentra la hija del faraón, quien lo toma bajo su custodia. Y de esa manera Moisés se salva milagrosamente de la muerte. Bien, pues según la ley del talión, que recordamos todos, ¿verdad?, cuya expresión sintética es ojo por ojo, diente por diente, el crimen de los egipcios debía ser castigado también con la muerte de sus propios primogénitos. Y esto es precisamente lo que sucede en la noche de Pascua. La noche de Pascua, el ángel del Señor pasa y extermina a todos los primogénitos egipcios. Por eso manda a que después de comer la Pascua marquen las puertas de los hogares hebreos con la sangre del cordero, marquen el dintel de la puerta, de modo que allí se sepa que vive un hebreo y la plaga exterminadora no los toque. Pero, por supuesto, donde esto no se hace, en los hogares de los egipcios, todos los primogénitos mueren esa noche de Pascua. Con eso se logra que el faraón por fin deje partir inmediatamente a los hebreos. Fiados de la palabra de Dios y de su siervo Moisés, la noche de Pascua, antes de partir, como dice el texto en el versículo 9, los piadosos hijos de los justos, así los llama, celebran en sus casas la cena pascual, comiendo el cordero pascual, cena que tiene a la vez un carácter festivo y sacrificial. Y asumen todos el compromiso de compartir, como dice también el versículo 9, los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Celebran la cena pascual y eso no solo los protege de la plaga exterminadora, les garantiza el favor de Dios, sino que los hace solidarios. Recuerden que es un momento festivo, pero a la vez es un momento sacrificial. Se está sacrificando el cordero y ese cordero es símbolo del pecado, del que asume sobre sí el pecado. Recuerden que los hebreos hacían sacrificios de animales para pedir al Señor, implorar de Dios el perdón de los pecados. Entonces este cordero se carga sobre él ese pecado colectivo y personal de los hebreos, y la cena a su vez, que es un carácter festivo porque están siendo salvados por Dios y no los va a tocar la plaga, es un carácter sacrificial. Pero eso los hace a ellos solidarios unos con otros. Esto es bien importante. La fe no se vive individualmente. No es que yo me salve de la plaga, por ejemplo, que tú y yo nos quitemos de encima nuestro pecado, vayamos a la confesión y ya resolvimos nuestro problema y ya hasta la próxima. No. Sino que, como muy bien señala esta lectura en el versículo 9 que hemos citado, los mismos bienes y peligros van a compartir, porque comen la Pascua para convertirse en un pueblo solidario unos con otros. Celebrar la Pascua conlleva, por tanto, alabar a Dios por su salvación, pero también ser solidarios en los bienes y peligros, como miembros del pueblo que Dios se ha consagrado con su acción salvífica. Y esto, como he insinuado, es válido también para nosotros. No vale confesarse, ir a misa y comulgar y ya hasta la próxima nos vemos, no tengo nada que ver con mi comunidad, ni con los otros cristianos, ni con nadie más. Yo voy a lo mío y nos vemos la semana que viene. No tiene sentido. Celebramos la Pascua y nuestra Pascua no es la de los hebreos, es la realidad, porque el cordero nuestro no es el animal, es Cristo, el cordero degollado que muere en la cruz y cuyo sacrificio se hace presente en el santo sacrificio de la misa. Entonces, no tiene sentido participar de ese sacrificio, que es a la vez, igual que el de los hebreos, festivo y sacrificial. No tiene sentido participar y entonces desentendernos de la suerte de los demás. No, tenemos que ser como ellos, solidarios en los bienes y en los peligros, en las dos cosas. Tenemos que socorrernos con nuestros bienes y en nuestras dificultades, sean estas de carácter social, de carácter espiritual, los peligros que nos acechan, de carácter moral, en fin.
bienes y peligros solidarios. Una enseñanza tremenda de esta primera lectura. Vamos a la segunda. La segunda lectura de hoy está tomada de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Y hoy vemos el tema de la virtud de la fe. La virtud de la fe. Por medio de la virtud de la fe, el creyente adquiere la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios promete, como vimos en la primera lectura, Dios actúa y eso me da garantía de que va a seguirlo haciendo, va a seguir cumpliendo lo que promete y por lo tanto me fío de Él. Esa es la fe. La virtud de la fe, mediante ella el creyente adquiere la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Y por eso, con la fe, se posee ya por anticipado los bienes que todavía no se ven, que todavía no se tienen en plenitud. ¿Ok? Eso es lo que dice el versículo 1, importantísimo, de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos que hoy tenemos como segunda lectura. El creyente puede fiarse y obedecer libremente la palabra de Dios, la palabra que Dios le dirige, porque su verdad está garantizada por Dios, quien es la verdad misma, verdad con mayúscula. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia en el número 144. La fe en Dios no es solo un asentimiento intelectual. No se trata de tener un conocimiento y ya eso es creer en Dios. Creer en Dios no es saber que Dios existe o pensar que Dios existe. No. Es algo vital. Recuerden, me gusta siempre decirlo, ¿verdad? Satanás sabe que Dios existe, pero no tiene fe en Dios. Ahí está la clave. Así que para nosotros no es cuestión de, sí, papito Dios, yo sé que está, yo sé que existe, yo creo en Él. No. Tiene que ser algo vital. Comporta, obedecer con nuestra vida la palabra que Él nos dirige. Esta es la clave de la fe. Sí, hay un componente intelectual, pero hay un componente vivencial. Así, la fe impacta toda nuestra persona, no solo la mente. La fe, como respuesta a la palabra de Dios, que tiene el carácter de promesa, es inseparable de la virtud de la esperanza. Fe y esperanza van juntas. Por eso la fe comporta siempre un éxodo, una salida hacia el futuro en el que acontece la salvación. La fe implica vivir en camino, de paso hacia la tierra prometida, hacia la plenitud de salvación que Dios quiere darnos y que no está en nada creado, sino en la comunión con la Trinidad. La Trinidad es la tierra prometida, recordemos eso. Esa plenitud de comunión con la Trinidad, esa es la plenitud de tierra prometida que el Señor, que nos aguarda porque el Señor nos lo garantiza. Siempre y cuando que la fe tenga para nosotros un carácter vivencial, como hemos explicado. Que nuestra vida obedezca la palabra que Dios nos dirige. La fe exige que nuestra única seguridad sea Dios y su palabra. Aquí es muy significativo y lo podemos ver toda la salida de Egipto, de la que nos habla la primera lectura, y todo el transcurso del camino del pueblo, con sus fidelidades e infidelidades a lo largo del desierto hasta llegar a la tierra prometida, obviamente es una figura de lo que es nuestra vida, con nuestras fidelidades e infidelidades a la palabra y a la voluntad de Dios. El pueblo se fía muchas veces de Dios y otras veces no se fían para nada de Dios. Así pasa también o ha pasado en nuestras vidas. La fe, por tanto, exige que nuestra seguridad única sea Dios y su palabra. Cuando nos aferramos y tomamos como seguridad de nuestra vida algo que no sea Dios y su palabra, ya está el desastre, ya está la receta para el desastre. Solo Dios y su palabra es nuestra seguridad. Eso no quiere decir que soltemos todo, tiremos todo por la borda, nos desentendamos de la familia, de los bienes, de los trabajos. No es eso.
Quiere decir que mientras vivimos nuestra vida familiar, laboral, social, de fe en nuestra comunidad eclesial, nuestra seguridad no sea nada que no sea Dios. Dios sea el valor supremo en el que siempre nos apoyamos. Y que todas las demás realidades, todas las demás seguridades creadas, le estén supeditadas a Dios. Por eso, como hemos dicho, la fe nos lleva a vivir, a que nuestra vida, con nuestra vida, obedezcamos la palabra que Dios nos dirige, porque Él es nuestro valor supremo y nuestra única seguridad. En el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, del que está tomado la lectura de hoy, se hace un elogio de la fe de los antepasados. Es lo que viene a continuación después de estos primeros dos versículos. Hoy leemos el fragmento que presenta la fe de Abraham, versículos 8 al 19. Abraham es el modelo por antonomasia de la fe en el Antiguo Testamento. Abraham obedeció a Dios. Se puso en camino sin saber a dónde iba. Vivió como extranjero habitando en tiendas. Lo mismo él que sus descendientes directos Isaac y Jacob. Y también por la fe en Dios, Sara, su mujer, en su ancianidad, concibió a Isaac, se fió de la promesa de Dios. Y por la fe, Abraham fue capaz de entregarle a Dios a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, de una descendencia numerosa, sin la cual era imposible, sin ese hijo era imposible que se verificara esa descendencia que Dios le había prometido, recordemos la expresión, numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces, después de haber logrado Sara en su ancianidad, por un milagro de Dios, quedar embarazada de concebir y dar a luz a Isaac, ahora resulta que el Señor, como sabemos muy bien ese pasaje tan tremendo y dramático, le dice, sacrifícame a Isaac. Y allí va él a cumplir la voluntad del Señor, pero por la fe él está dispuesto a hacerlo. Obviamente sabemos que Dios no le permite matar a su hijo, pero por la fe está dispuesto a llegar hasta eso, porque el valor supremo para Abraham, como hemos estado explicando, y como debe ser para cada uno de nosotros, no es nada creado, ni siquiera el hijo de la promesa. Si Dios se lo pide, él está dispuesto a entregarlo. Imagínense ustedes. Por eso Abraham es modelo, y lo llamamos Padre en la fe. Padre en la fe. Recuerden, no decimos Padre de la fe, porque el Padre de la fe es Dios Padre, que es de quien proviene la fe, que es un don de Dios, una de las virtudes teologales, sino Padre en la fe, porque Abraham en la fe es modelo de cómo se es creyente para cada uno de nosotros. Bien, pasemos al Evangelio. Hoy el texto evangélico nos trae palabras fuertes. Lucas 12, versículos 32 al 48. Palabras bien fuertes de Jesús. Palabras que no nos dejan indiferentes si realmente tenemos fe, como la de Moisés y los hebreos, la que nos presenta en la primera lectura, y si tenemos fe como la de Abraham, que nos ha descrito la segunda lectura de hoy. Primero, dice Jesús, nuestro Padre Dios ha tenido a bien darnos el reino. Versículo 32. Segundo, y consecuencia de lo anterior, hay que vender nuestros bienes y dar limosna. Versículo 33. ¿Y la razón cuál es? Porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Versículo 34. El reino de Dios. Retomemos esta idea de la cual hablamos al hablar del Padre Nuestro. Al comentar el Padre Nuestro hace 2 domingos explicamos la expresión venga tu reino. Y dijimos que es una formulación típicamente judía que expresa el deseo de que nuestra santificación, el dejar que Dios nos comunique su santidad y esa santidad se haga vida en nosotros, esa santificación haga que el reino de Dios siga expandiéndose en el mundo hasta llegar a su plenitud y consumación que se dará en la parusía o segunda venida de Cristo. Eso es lo que pedimos, dijimos hace 2 domingos en el Padre Nuestro, cuando rezamos venga tu reino.
Por tanto, el reino de Dios acontece donde su voluntad se cumple. Pasa como con los reyes de la tierra. Un rey de la tierra, ¿dónde es rey? En su territorio, donde él ordena y manda y se hace lo que él dice. Bueno, pues es la misma idea. Obviamente con una diferencia abismal con los reyes de la tierra, pero el concepto de reino está apoyado en la idea humana de decir ¿dónde reina alguien? Pues donde se hace lo que él dice. Así que el reino de Dios acontece donde su voluntad se cumpla. Por eso, en el Evangelio, en el Padre Nuestro, según la versión de Mateo, la petición número 2 y número 3, venga tu reino y hágase tu voluntad, son sinónimos. Es lo mismo. Porque el reino viene porque se hace su voluntad. Y donde se hace su voluntad, viene su reino. Bien, la voluntad de Dios se cumple en Dios, por supuesto, y en los que viven en comunión con Él. Por eso decimos en esa tercera petición, según San Mateo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se cumple en el cielo, es en Dios. Recuerden, el cielo es Dios. Se cumple en Dios, por supuesto, claro. Y se cumple, pedimos que se cumpla también en la tierra, en los que nos esforzamos por vivir en comunión con Él y en vivir según su voluntad. Así que la expresión reino de Dios se refiere a la vida en comunión con Dios, que es lo mismo que participar de la vida de la Trinidad. Eso es lo que estamos hablando, el reino de Dios. Así que el reino de Dios, vivir la comunión con Dios ya, aquí y ahora, y de modo irreversible, con nuestros cuerpos glorificados al final de los tiempos, ese es el tesoro en el cielo, al que hay que supeditarlo todo, empezando por los bienes materiales y la riqueza. Ya lo dijimos al comentar la segunda lectura. Si realmente para nosotros el reino es un tesoro escondido, como enseña Jesús en Mateo 13:44, venderemos todo para poder conseguirlo. Si realmente tenemos fe en Dios y creemos en su palabra, dedicaremos toda nuestra vida a buscar el reino, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura, como dice Jesús en el versículo anterior al Evangelio de hoy, Lucas 12, versículo 31. Busquemos el reino y lo demás viene por añadidura. ¿Quiere decir esto que no me tengo que preocupar de cumplir mis obligaciones sociales, familiares, eclesiales, laborales? No, no es eso. Si yo busco el reino, todo llega por añadidura, así que ya alguien me traerá la comida, ya alguien me criará a los hijos, ya alguien pagará la casa, ya alguien sostendrá la iglesia para que siga su misión evangelizadora. No, no es eso lo que quiere decir. Buscar el reino es buscar en todo lo que yo hago, vivir la voluntad de Dios. Porque el reino acontece donde su voluntad se cumple, como explicamos. Así que buscar en todo vivir la voluntad de Dios. Porque Dios es mi valor supremo, Dios es mi tesoro. Y por tanto puedo decir que mi tesoro está en el cielo. El cielo es Dios. Decir el tesoro está en el cielo, que es lo mismo que decir mi tesoro es Dios, es el valor supremo al que todo le está supeditado en mi vida. No porque no haga más nada que rezar y celebrar la misa y recibir los sacramentos, no, sino porque en todo lo que yo hago, en donde yo me desenvuelvo habitualmente, todas mis acciones, todas mis palabras, todos mis criterios, todos mis estilos, todos los fines que persigo, dejan claro que Dios es mi valor supremo, al cual todo lo demás está supeditado. Esa es la idea. Por eso, si hacemos eso, todo llegará a lo demás por añadidura. Si para nosotros Dios es el tesoro escondido, venderemos todo lo demás. No nos desprenderemos de todo necesariamente, depende si alguien está llamado a eso, pero tiene que estar llamado a eso. No se trata de tirar por la borda todo, se trata de no poner nada por encima del valor supremo que es Dios. Así que si Dios me dice una cosa, por poner un ejemplo tonto, y conservar, por ejemplo, X patrimonio, supone ir en contra, yo tengo que hacer lo que dice Dios, aunque me arriesgue o de hecho pierda ese patrimonio. Eso es lo que quiere decir busca el reino y lo demás se dará por añadidura.
Por eso habla el Señor de vender los bienes y dar limosna, que es una acción que debemos llevar a cabo continuamente, porque lo que Dios nos da no es solo para nosotros, en ningún aspecto, tampoco en los términos materiales. Los bienes materiales y la riqueza que Dios nos concede, que son dones de Él, no son solo para nosotros, no son solo para nuestro provecho. Es más, cuando tenemos las necesidades satisfechas, para nuestros caprichos y disfrutes arbitrarios, sin tomar en cuenta la necesidad del otro. No. Por eso dice el Señor que hay que vender los bienes y dar limosna. Pero en un sentido todavía más profundo, que es el que expliqué antes, vender los bienes y dar limosna significa no estar apegados a ellos. De modo que Dios sea el valor supremo. Y si tengo que poner en juego mis bienes para obedecer la voluntad de Dios, pues lo hago. Como Abraham tuvo que poner en juego la vida de su hijo Isaac, porque Dios le dijo, sacrifícamelo, y él estuvo dispuesto, sabiendo que Dios tiene poder para darle otro hijo, darle miles de hijos. Y él estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios antes que aferrarse a su hijo, que era el hijo de la promesa que el mismo Dios le había hecho. Así que este es el ejemplo para nosotros. Fíjense que la segunda lectura nos aclara de modo práctico, claro, en el caso de Abraham, a nosotros no nos van a mandar que matemos a los hijos, pero en el caso de Abraham es el ejemplo práctico de cómo se vive esto, cómo se acoge el reino que nuestro Padre Dios ha tenido a bien darnos y cómo se venden los bienes y se da limosna para que nuestro tesoro esté en el cielo y nuestro corazón esté en el cielo y no en las cosas de la tierra, por más buenas que sean. Después de esto, vienen dos parábolas con las que Jesús señala cómo hay que vivir la comunión con Dios. O lo que es lo mismo, cómo hay que recibir el reino de nuestro Padre Dios. Primero, hay que dedicarse a buscar y vivir la voluntad de Dios. Esto ya lo hemos dicho, pero vuelve a quedar recalcado por esta primera parábola. Esto es lo que significa tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas, versículo 35. En la época de Jesús se usaban túnicas anchas, el vestido eran túnicas anchas que para realizar cualquier trabajo obviamente molestaban y había que ceñírselas a la cintura, había que ponerse un cinturón para que esa tela no estuviera entorpeciendo el movimiento de los brazos y del cuerpo. Así que ceñida la cintura quiere decir en disposición de trabajar, de echar para adelante, como decimos. Y luego dice las lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir las lámparas encendidas? Quiere decir que hay que estar en plan de trabajo tanto de día como de noche, cuando el sol se esconde y es necesaria una lámpara para poder seguir trabajando. Así que cintura ceñida y lámparas encendidas, trabajando a toda hora. Lo inesperado de esta parábola, que es muy hermosa, es que el Señor, cuando llega de la boda, recuerden que esto es un señor que deja a sus criados, a sus sirvientes, trabajando y espera que estén trabajando sin cesar, con la cintura ceñida, de día y de noche, con las lámparas encendidas. Esos tenemos que ser tú y yo, hasta que el Señor vuelva de la boda. Obviamente esa alusión a la vuelta de la boda significa la segunda venida de Cristo. Y lo interesante de la parábola es que el Señor, cuando llega de la boda, lo lógico es cuando un señor llega a su casa y los sirvientes, por cansados que estén, Él es el Señor. Así que Él se supone que se siente y diga, bueno, ahora lávenme los pies, tráiganme algo de comer, sírvanme, recojan ustedes que yo me voy a descansar, porque ellos son los sirvientes y el Señor, pues, es el dueño. Lo inesperado de esta parábola es que el Señor, cuando llega de la boda, en lugar de pedir que los siervos les sirvan, es Él quien les sirve. Pero sirve solamente a los que a su regreso encuentra haciendo su trabajo, con la cintura ceñida y las lámparas encendidas. La vida en comunión con Dios está significada por el sentarse a la mesa a comer juntos, del versículo 37. Sentarse a comer juntos significa, es una imagen de la vida en comunión con Dios. Pero como la vida en comunión con Dios no es una conquista nuestra, es un don de Dios, nosotros solo nos la dejamos dar sentándonos a la mesa
Y es Dios mismo quien se ciñe la cintura y nos sirve. Preciosa la imagen, preciosa. Y además chocante, porque uno esperaría lo contrario. Pero como esta parábola, Dios lo que está hablando, Jesús lo que está hablando es de la vida en comunión con Dios, pues ese banquete, ese sentarse a la mesa, es Dios quien nos sirve. Porque es Dios quien nos da su vida y nos introduce en la vida trinitaria para que gocemos de esa plenitud. Primer detalle que ya hemos hablado, característica con la que uno debe recibir el reino, hay que dedicarse a buscarlo y a vivir la voluntad de Dios de día y de noche. Segundo, recalca otra vez, hay que hacerlo constantemente. Y para eso hay que estar preparados y vigilantes en todo momento. Y esta parábola nos habla de un dueño de casa que toma previsiones y no se descuida, ni por un instante para evitar que algún ladrón pueda robarle, dice el versículo 39. Como no sabe cuándo puede llegar el ladrón, ¿quién sabe cuándo puede llegar un ladrón? Nadie lo sabe. Pues el dueño tiene que estar siempre preparado. Incluso a la hora en que todos duermen, él está vigilante. La misma idea de las lámparas encendidas. Esto lo indica Jesús también en la primera parábola, ¿verdad? Cuando dice que de la boda, el dueño, el Señor, puede regresar de la boda en la segunda vigilia de la noche o en la tercera vigilia de la noche. ¿Qué significa esto? Pues miren, ellos en la época de Jesús se dividía en bloques de 3 horas, el día y la noche. Y la segunda vigilia de la noche correspondía a las horas entre 9 de la noche y la medianoche. De 9 de la noche a 12 a.m. Y la tercera vigilia correspondía entre 12 a.m., 12 de la medianoche, y 3 a.m. O sea que lo que está diciendo en la parábola Jesús es que el ladrón puede llegar, al igual que el Señor que regresa de la boda, a cualquier hora, incluso cuando todos duermen. Entre 9 de la noche y 3 de la mañana, a esa hora la gente está descansando normalmente, ¿verdad? Así que otra vez más insiste con estas 2 parábolas en estar constantemente preparados y vigilantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Preparados y vigilantes para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Para que en todo momento, en todo lo que hacemos, nos estemos dejando dar el reino, que es un don que el Padre quiere hacernos. Quiere darnos su reino. Pedro quiere saber si estas exigencias son para él y para los discípulos o son para todo el mundo. Y Jesús no le responde directamente porque esa es una pregunta realmente insensata. Pero las palabras de Jesús van a dejar claro que lo que dice vale para todos. Versículo 41. Y Jesús va a responder con otra parábola. Dice, somos servidores puestos por Dios para administrar fiel y prudentemente sus cosas y dar a sus horas a nuestros hermanos, que son servidores también como nosotros, el alimento necesario para que no mueran. Versículo 42 dice, nos pone al frente de su servidumbre para que repartan la ración de alimento a sus horas. De esto se desprende, primero, que no somos dueños de nada, ni tan siquiera de lo que creemos poseer o de lo que está legalmente a nombre nuestro. No somos dueños, sino administradores, porque el dueño de todo es Dios. Segundo, somos responsables de nuestros hermanos. Somos responsables de que nuestros hermanos puedan llevar a cabo el servicio que Dios les ha encomendado. Por lo tanto, lo que Dios nos da para administrar no es solamente para nosotros. Nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro tiempo del que somos tan celosos. Trabajamos y gastamos lo mínimo posible del tiempo y lo demás para malgastarlo, para andar de vagos, para dormir, descansar, disfrutar. También el tiempo es un don
de Dios que tenemos que compartir con los hermanos, sobre todo con los más necesitados, aquellos que nadie visita, aquellos de los que nadie se ocupa. El tiempo, mis hermanos, el tiempo es un don de Dios y somos administradores. Los talentos, las capacidades, las destrezas, los conocimientos son un don de Dios. Somos administradores. No es solamente para nuestros propios fines y provecho. Y finalmente nuestro tesoro, nuestra riqueza y bienes materiales no son solo para nosotros. Es necesario. Por eso alude la frase de Jesús al comienzo a dar limosna. Esto no es una casualidad, sino que el Señor está indicando que los bienes también hay que saberlos compartir. Limosna no es dar cualquier cosita, cualquier basurita para salir del paso. Limosna es dar de lo que realmente duele, de lo que realmente vale. Como Dios nos da a nosotros lo que vale. Dios no nos da a nosotros basurita ni cositas para salir del paso. Bueno, pues de la misma manera Él espera que nosotros nos hagamos responsables de nuestros hermanos y también compartamos con ellos nuestro tiempo, nuestros talentos y el tesoro que Dios nos da como don. Porque somos servidores puestos por Dios para administrar fiel y prudentemente sus cosas, y eso incluye dar a nuestros hermanos la ración que les corresponde de lo nuestro. Así lo dice el versículo de hoy. Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así, en verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes, dice Jesús, versículos 43 y 44. Es decir, a los servidores fieles, a los que hagan lo que hemos explicado, Dios les confiará todos sus bienes. Eso es lo que dice. ¿Qué indica esto? Es una manera de decir que gozarán de la comunión plena con Dios, el bien supremo. ¿Cuál es el bien más importante de Dios? Dios mismo, Él mismo. Él es el bien supremo. Así que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Se nos dará Él mismo como bien supremo a nosotros para que lo poseamos. Y por supuesto, junto con Dios, los servidores fieles tendrán a su servicio toda la creación redimida del pecado. Toda la creación redimida del pecado, incluyendo sus personas, con sus cuerpos y sus almas, su parte espiritual y material, redimida del pecado. Todo eso serán bienes que Dios les confiará a los servidores fieles. Es una maravilla. No hay manera de obtener esto y sin embargo Dios es tan generoso y tan misericordioso y tan bueno que nos regala lo más que puede darnos. Él mismo y con Él toda su creación que está hecha precisamente para nuestro disfrute. No solamente ahora que está marcada por el pecado, la contradicción, sino cuando esté redimida para que la disfrutemos también nosotros. La suerte del servidor que no es fiel, que piensa que porque el Señor tarda en llegar, puede hacer lo que se le antoje, va a ser totalmente distinta. Como indica la frase, lo castigará con rigor. No podemos ni imaginar lo que supone privarse para siempre de gozar de Dios y de la creación redimida. No podemos imaginarlo. Podemos de alguna manera decir, wow, algo sería tremendo, pero no podemos ni imaginarnos. Además, será un castigo autoinfligido, a pesar del esfuerzo continuo de Dios por darnos a todos su reino, como dice Jesús en el versículo 32. Finalmente, el versículo 48 dice, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Hermanos, nosotros estamos entre los que hemos recibido mucho. Pertenecemos a la Iglesia Católica. Tenemos a nuestra disposición con la Iglesia la plenitud de los medios de salvación. Y seguramente gozamos de medios materiales más que suficientes para vivir la voluntad de Dios como administradores fieles y prudentes, de quienes se espera que sean responsables con sus hermanos. Dios espera mucho de nosotros en proporción a lo que nos ha dado. Es el momento, hermanos, de examinarnos en cuanto a la intensidad, calidad, fidelidad
de nuestra respuesta. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.